Bendiciones, hermanos. El pastor Israel García de la iglesia Casa de Gracia en Spring Hill, Florida. Le damos la bienvenida, buenas noches. Un saludo de nuestros pastores Manny y Keila Ayala. Así que le damos la bienvenida. Vamos a empezar con el estudio de la persona de Jesús nuevamente. La semana pasada tuvimos la discusión del panel, ¿verdad?, sobre el pecado y la muerte. Estuvo muy bueno. Tuvimos esas 2 semanas disfrutando con nuestros pastores y ahora volvemos al formato original. ¿Qué tal si oramos? Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia y declaramos que todo lo que traigamos en esta noche es de bendición y edificación para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, repasando nuevamente, estamos viendo la pasión de Jesús, la unidad 5, los últimos días de Jesús. En este capítulo vamos a ver Getsemaní, ¿ok? Getsemaní. Y estamos hablando de un tema muy interesante. Vamos a ver qué implica el Getsemaní y vamos a ver de una manera especial, vamos a analizar, ¿verdad?, y vamos a estudiar la palabra que está en la Biblia respecto a este tema. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué significa Getsemaní para el cristiano? El Getsemaní es el momento en que Jesús, ¿verdad?, va a estar en este momento crítico, donde entra en una intimidad profunda con el Señor, con su Señor. Es el choque entre la parte humana y la parte divina, donde el mismo Dios choca, ¿verdad?, con la parte de la humanidad de Jesús y donde Él recurre a la oración profunda, ¿verdad? Vamos a ver que hay muchas enseñanzas sobre este relato y sobre las acciones, lo que ocurrió en Getsemaní. También vamos a ver algo profético, que en la segunda parte del estudio de esta noche, donde vamos a ver algo profético sobre Getsemaní, que quizás no lo vemos muy a menudo en los estudios. Empezando por la palabra, en Lucas 22, Jesús ora en Getsemaní. Primeramente te hago notar que en Mateo y en Marcos también está la palabra, son los evangelios sinópticos, como ya sabemos. Y vamos a leer la palabra de Dios en nombre de Jesús. Y saliendo se fue como solía hacerlo Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Sabemos que en este momento habían salido de la cena, de esa cena donde fue esa última cena con sus discípulos. Se repartió el pan, se repartió el vino, la sangre y el cuerpo de Cristo. Esa cena simbólica muy importante. Y viene con sus discípulos, pero él solía, como dice aquí, orar en este monte. Él solía salir y en esta ocasión va con todos sus discípulos, claro, excepto Judas, que no fue porque ya se le había encargado algo especial que los demás pues no sabían. Cuando llegó a aquel lugar de la oración, le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Y vemos a Jesús en este momento tan difícil en su vida, dando instrucciones y dando a sus discípulos una fórmula para que ellos se mantengan firmes, porque lo que venía era bien fuerte para ellos y para él. En versículo 41, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Bueno, depende de quién tire la piedra, pues será más o menos lejos, pero quiere decir que no era mucha la distancia. Y puesto de rodillas oró. Le señalo esto porque muchas veces podemos pensar que estar de rodillas es un acto religioso, pero sí dice la palabra que sí fueron testigos que él se puso de rodillas y Jesús oraba de rodillas, ¿ok? No significa que es la única manera, pero sí. Lo quiero mencionar para como aclaración. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy importante, acuérdense de eso. Y en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Quiere decir que en ese momento necesitaba fortaleza a Jesús, una fortaleza divina. Por lo que él iba a pasar era algo que ningún hombre ha podido ni va a poder pasar en su vida, llevar el pecado de la humanidad hasta la cruz. Así que se le aparece este ángel del cielo para fortalecerle y para darle esa fortaleza divina que él necesitaba, que es la que nosotros necesitamos en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos con algo que está fuera de nuestro control o de nuestra fuerza. Versículo 44, y estando en agonía, o sea, ya estaba él, sentía morirse,
oraba más intensamente, y esto habla de que él estaba orando quizás en voz alta, que él estaba quizás clamando, posiblemente en angustia, llorando posiblemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí vemos algunos científicos que hablan de este fenómeno y nos mencionan que ese fenómeno tiene un nombre, se llama hemotidrosis, y es un funcionamiento en el cuerpo que se altera ante la tensión excesiva y donde el sudor, inclusive las lágrimas, se dilatan los capilares y pueden salir pequeñas gotas de sangre. Así que lo que hace el autor aquí, Lucas, está describiendo algo que pudo haber sido cierto, que aún su sudor pudiera haber tenido pequeñas gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No sé si habían visto eso en la descripción que dice Lucas. Dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza. Cuando buscamos la palabra en griego es lupe, o dolor o tristeza. Y entonces nos preguntamos por cómo durmiendo por la tristeza. Una de las cosas que puedo pensar es que cuando uno está triste uno llora mucho, y al llorar es un sentimiento tan fuerte que muchas personas tienden a quedarse dormidos luego de un llanto o un sufrimiento muy intenso, ¿verdad que sí? Así que pueden haber otras razones, pero entiendo yo que la palabra tristeza quizás se refiere ahí en ese momento, porque recuérdense que ellos estaban escuchando, cuando dice que estaban a distancia de un tiro, estaban escuchando el lamento de Jesús. Posiblemente ellos estaban llorando también, no entendían lo que estaba pasando. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Nuevamente la advertencia, muy importante. Si vamos a Marcos, quiero señalar en este relato que Jesús viene hasta 3 veces y lo encuentra durmiendo a ellos, ¿verdad? En este relato dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Volvemos a ver que hay una simbología, veo una semejanza, porque cuando uno está llorando, los ojos se le hinchan y también se cargan, ¿verdad? Un poquito del sueño, ¿verdad? Se pueden decaer. Así que pudiera ser que, ¿verdad? Corrobore un poco lo que estamos pensando, o la manera en que yo lo estoy mirando ahora mismo. No sé si ustedes lo pueden ver de otra manera, ¿verdad? Pero nos suena bastante con sentido, ¿verdad? Levantaos, vamos aquí. Se acerca el que me entrega. Él, en un momento les dice, dormid ya y descansad, pero también les dice, levantaos, porque ya se acerca el que me entrega. O sea que él sabía ya lo que estaba por venir, obviamente. No vamos a entrar en los detalles de su arresto ni nada de eso. Vamos a ver las lecciones que podemos aprender del Getsemaní, que Jesús le da a sus discípulos ahí en el Getsemaní. Jesús acostumbraba a orar a solas y en un lugar apartado para no ser estorbado. Sí, es cierto que él seguramente oraba con sus discípulos, pero también buscaba el estar a solas, porque la oración es algo bien personal. Y es una lección que tenemos que aprender, especialmente en el momento más difícil. Y en esa manera él estaba en una intimidad absoluta con el Señor. No había nada más que lo estorbara. La oración nos protege de las tentaciones. Esa oración es la que crea una coraza alrededor de nosotros, que nos ayuda a tener la fortaleza para vencer en los momentos difíciles y en los momentos de la tentación. Otra enseñanza: nuestras peticiones en oración deben estar siempre condicionadas a que se haga su voluntad y no la nuestra. Cuando Él dice, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Quiere decir que aunque Él tenía el deseo en su carne de no tener que pasar por toda esa situación, era la voluntad de Dios la que tenía que cumplirse. Asimismo, en nuestras oraciones, cuando vamos en nuestras peticiones van condicionadas a que se haga su voluntad dentro de todo. Vamos a pedir siempre lo mejor, vamos a pedir los milagros, vamos a pedir las sanidades, vamos a pedir que todo se nos resuelva, porque nos ha prometido una vida abundante en Él, una vida de bendición, pero sobre todo que se haga su voluntad, no la nuestra. Y quizás aquí dentro del relato lo único que nos puede faltar es el relato donde Él le dice que a espada no lo defiendan, porque el que espada hiera, espada muere. Es lo último que pudiéramos decir en la lección. No lo mencioné en el relato, pero es sí, cuando tratan de defenderlo del arresto. Así que vemos en sus momentos finales que no hay lecciones del maestro continuamente. Aún en el momento
donde está pasando el punto culminante, donde él ya toma la decisión de entregarse al propósito de Dios en Cristo. Ok, vamos a pasar ahora a la parte que habla de lo profético del Getsemaní. Ok, vamos aquí. Quiero presentarles aquí una fotografía actual de lo que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos y el Getsemaní. Esto es en la actualidad o bastante reciente y vemos allí la muralla de Jerusalén, la Puerta Dorada, y vemos allá el domo que se erigió donde se representa o se establece por tradición que fue donde el monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac y apareció el carnero, ¿verdad?, para el sacrificio. Así que estamos viendo que es un monte bastante alto y tiene una visibilidad bastante buena. Se ve la puerta dorada ahí y ahorita vamos a entrar en ese detalle profético también. Les menciono que la prensa de olivo, que es el Getsemaní, la vemos aquí, una representación. Y vemos que es esa rueda, ¿verdad?, en una prensa antigua, donde se va empujando y se le va poniendo los olivos y se van exprimiendo ahí y se va extrayendo el zumo. Y en esas primeras prensas sabemos que es mucho más puro, después se va diluyendo un poco más. Pero es una prensa porque va a exprimir, va a sacar lo mejor del fruto. Va a sacar el aceite, un aceite que se usaba en aquella época como si fuera oro. Era lo que se usaba para encender las lámparas, posiblemente usaban para cocinar también, para preparar los alimentos. Se usaba hasta para las ovejas, ¿verdad que sí? Así que para curar sus orejas y hacer unas mezclas medicinales. Así que esa prensa de olivo, el Getsemaní representa esa prensa también. Una prensa donde se comprime y se puede romper un fruto ya maduro para que salga un aceite que va a ser todavía de más utilidad. Porque recuerde que un fruto que se queda en el árbol y se pudre y se cae no va a tener ninguna utilidad tanta como un fruto en el cual tú extraes de ese fruto todavía un producto de más utilización. Alguien que diga amén. Getsemaní, prensa de olivas. Fue allí donde entregó Jesús su voluntad y asimismo su vida para ser crucificado. Cada vez que alguien rinde su voluntad al Señor, nuestro Dios, está entregando su vida para adquirir la vida de Dios. Y tenemos que prensar y destruir esa vida antigua a través del Espíritu Santo para que una vida nueva sea sobre nosotros. Y así cada uno de nosotros empezar a vivir una vida donde vamos a tener nuestros propios Getsemaní, aunque estemos caminando en el camino del Señor, y donde vamos a tener que en ocasiones ser exprimidos un poquito para que salga el aceite que va a ser de una utilidad mayor para los propósitos del reino, ¿ok? Para purificar nuestra alma y llenarnos a un nivel superior. Ok, vamos a entrar ahora a una parte... se me quedó esta parte. La prensa de los olivos también, ya lo vimos. Es el huerto donde en el Nuevo Testamento Jesús es la última noche donde él oró antes de ser arrestado y está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Por eso se le conoce también como el huerto de los olivos. Vamos a entrar en la parte profética que le estaba hablando. Y aquí le he localizado a Getsemaní, no sé si lo puedan ver bien, pero voy a señalar aquí. Y vemos que la circunferencia, o sea, el perímetro del templo, de lo que era la ciudad de Jerusalén, la muralla, y el templo están localizados aquí. El templo, la entrada de la puerta principal al templo, la puerta dorada, da de frente al Getsemaní. Pero quiero que notes aquí que Jerusalén está rodeada por dos valles muy grandes. Este se llama el Valle del Cedrón y este es el Valle de Hinnom. Y esos valles tienen una historia muy interesante que también es profética para los propósitos de lo que sucedió en Getsemaní. Lo vamos a ver ahora. En el Valle del Cedrón, te adelanto que hubo también sus batallas, pero en el Valle de Hinnom es donde ocurrieron cosas muy, muy tristes, muy desastrosas para el pueblo de Israel.
Esta es una foto actual también del Valle de Hinón, que es el que está en el sur oeste. El Valle de Cedrón está en el este. Si te fijas, hay construcciones alrededor de él, pero el valle se ha quedado sin que nada se construya. Se ha quedado prácticamente como estaba y siempre se ha quedado como un área que el pueblo de Israel no ha tocado porque entiende que es un valle de humillación para ellos. Vamos a ver por qué. En este valle, el apóstata Acaz, recuerdan que era rey de Judá, uno de los reyes, cuando vemos los libros de los reyes, hizo humo de sacrificio y quemó a sus hijos, porque los quemó dándole en ofrenda al rey Moloch o Baal, y esa era una práctica pagana. Saben que cuando estudiamos la época de José y cuando vino la conquista de la tierra prometida a través del libro de los reyes, vamos a ver de Josué, vamos a ver que ese pueblo empezó a ganar batallas, pero asimismo cayó en muchas de las religiones paganas y se unieron a las mujeres paganas y a los ritos paganos. Y uno de los ritos de este Dios que se le simboliza como Satán, es el mismo diablo, Balak o Moloch, es símbolo del mismo diablo, exigía que se sacrificaran a los hijos y se echaran al fuego y que el humo se levantara para él. Ese dios Moloch era un dios con cabeza de carnero o de becerro, y de verdad que eran bastante becerros, vamos a decir, en su manera de pensar, para poder sacrificar a sus hijos. A ese valle le llamaban el valle del Tofet. ¿Saben por qué? Tof es tambor y Tofet es que los sacerdotes que hacían la ceremonia tocaban tambores bien duros para que no se escucharan los lamentos de los niños mientras eran quemados. Miren qué terrible. Es una cosa completamente fuera de toda la razón. El nieto del rey Acaz, que fue el rey Manasés, fue peor que Acaz, fomentó la iniquidad a gran escala. Así que el pueblo mismo iba y hacía los sacrificios de sus hijos. Y también hizo pasar a sus propios hijos por el fuego, en el valle que se llamó del hijo de Hinón o el valle de Hinón. El rey Josías nieto de Manasés, fue el que finalmente puso fin a esta práctica detestable. Dice que él construyó allí, echó cimientos y derribó todos los altares. ¿Okay? Así que vemos aquí que por esa es la razón. Una de las razones que esa área del sur, donde está el Valle de Hinón, suroeste, es un área donde no se ha construido nada todavía en Jerusalén, ni se construirá, porque aquel Valle de Hinón, aquí vemos una representación del dios ese Baal o Moloch. En ese valle lo que se hizo el pueblo de Israel a través del tiempo fue crear allí un tipo de área para echar los desperdicios del pueblo de Israel y hacer un crematorio, un tipo de vertedero en esa área, porque para ellos era un área donde no querían finalmente tener nada que ver, era un área negra triste de su pasado. Así que vamos a ver el Valle de Cedrón. Ya vimos aquí lo que es el Valle de Hinón, y hay una porción en el Valle de Hinón que se menciona en la Biblia y que menciona a los judíos, que se llama el Gehenna en el Valle de Hinón. Muy importante lo que vamos a ver ahora. Gehenna es equivalente a infierno, un lugar en el Valle de Hinón. Aquí vemos representando de nuevo el Monte de los Olivos, el Monte Moriah, que es donde está la cúpula dorada, el Valle de Hinón, Ben Hinón, o el hijo de Hinón. Y ese área Gehenna, mencionado por los judíos, era un área de infierno de fuego. La palabra se traduce como infierno. Un lugar que estaba en el valle y que se llamaba inclusive la puerta para el infierno. ¿Okay? Importante lo que estamos hablando, porque esto es básicamente una representación de lo que pudo haberse visto en ese valle en un momento dado. Es como un tipo de crematorio, un vertedero, donde se echaban animales, inclusive bandidos que nadie los reclamara, sus cuerpos muertos se echaban ahí, se quemaban. O sea, era un área donde nadie le gustaría estar, posiblemente hedionda. La basura estaba allí, de todo el pueblo. Y la puerta del muladar daba básicamente hacia ese sitio.
en el área de Jerusalén. Seguimos rapidito. La palabra Gehenna, para que podamos entenderlo bien, la podemos ver en Santiago, pero cuando vemos la concordancia en Strong de la Reina Valera 60, vemos que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús utiliza la palabra Gehenna, Jesús mismo, que es equivalente a infierno, 12 veces, para describir lo que era el infierno, lo contrario a la vida del reino prometido, el lugar de la persona donde va a ser condenada. Lo vemos en Mateo 10:28, en Marcos 9:23, lo pueden leer después. Y ahí son 12 versículos donde lo menciona. En Mateo 23:33 dice Jesús, vosotros serpientes, le dice, ¿verdad? A aquellos fariseos, generación de víboras, ¿cómo podréis escapar al castigo del infierno? Esa palabra es Gehenna. ¿Cómo podéis escapar a ese castigo del infierno? Así que estamos viendo que en ese valle de Hinnom, estamos viendo ya que en el pasado el pueblo de Israel cometió unas barbaridades. Estamos viendo también que Jesús y el mismo pueblo de Israel mencionan a ese valle que se convirtió como en un vertedero, con un valle equivalente a lo que es el infierno, o la puerta del infierno, le llamaban los judíos, ¿verdad? Entonces, vemos que es como un área maldita, vamos a decir, para el pueblo de Israel, un área triste, un área oscura. El lado sur del valle, también vamos a ver que cerca de su extremo oriental, lo vamos a ver ahorita, está donde la tradición sitúa el Aceldama. Si lo leemos en la palabra, ¿verdad? Lo van a ver en Mateo y en Hechos. Es el campo de sangre o el campo del alfarero que se compró con las 30 piezas de plata de Judas. Habla del área donde Judas posiblemente se suicidó. Y allí mismo es donde se encuentra el Aceldama. Vamos a ver un mapa. Mire el posible lugar del Aceldama y la actual Israel, Jerusalén. En las afueras, en ese valle de Hinnom, hay un edificio que representa la tumba de Judas Iscariote. Qué interesante. Así que estamos viendo que todo ese lugar representa un área oscura de maldad. De hecho, ese valle no recibe mucha luz. Por eso le llaman a ese valle el valle de sombra y de muerte. No sé si eso les suena familiar, ¿verdad que sí? Nos suena muy familiar. ¿Por qué? Salmo 23, vemos que el mismo David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que pasa, y se menciona por los teólogos, y lo vemos en la Biblia, es que cuando David huye de Jerusalén por la amenaza de Absalón, huye a través del valle de Hinnom. Y por eso menciona, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es el valle que él atravesó para huir de Absalón, su hijo. Pero miren cómo proféticamente eso se nos acomoda y me preguntarán qué tiene que ver todo esto con Getsemaní. Vamos ahora a enlazarlo todo. Cuando hablamos del Vía Crucis que se celebra todos los años en Jerusalén, el Vía Crucis que celebran ahora mismo, sale del Getsemaní y entra por la Puerta del León y va caminando hacia la Iglesia del Sepulcro, ¿verdad? Eso es lo que se celebra como el Vía Crucis. Y tengo que decir que esa no es la calle original porque hay calles subterráneas en Jerusalén. Eso es para otro estudio. Pero los teólogos han seguido estudiando y hay una teoría muy actualizada que todavía se está estudiando, pero que nos hace mucho sentido y creo que es una revelación muy profunda, porque en esta revelación sobre el relato de cuando arrestaron a Jesús, entienden los teólogos y estudiosos que lo sacan del Getsemaní, pero como Jesús era una persona tan famosa, lo sacan por el lado sur para que nadie pueda verlo. Sabemos que Jesús llegó a Getsemaní a través de alguna de las puertas del este, pero lo traen de nuevo a través del valle de Cedrón, lo esconden por el valle de Hinnom, el valle de sombra y de muerte, y lo traen hasta dentro de la ciudad por la puerta de Jaffa. ¿Okay? Lo interesante de este asunto proféticamente es que en el Getsemaní él es molido, sale un aceite
nuevo de Jesús, un aceite de la salvación, que el propósito que Él trae, pasa por este valle del Cedrón, entra al valle de sombra y muerte, donde está lo que ellos llaman las puertas del infierno, o el infierno, o el Gehenna, pasa por ahí y sube hasta Jerusalén, proféticamente recogiendo todo el pecado del pueblo de Israel, recogiendo toda la historia sombría de la humanidad, todos los crímenes, recogiendo toda la maldad que pudo haber pesado sobre la humanidad a través del símbolo de lo que era el Valle de Hinnom y todo lo que hemos visto que representa, y lo carga hasta la ciudad y hasta el Gólgota, a la cruz del Calvario. Es por eso que podemos entender que esto nos revela aún más un propósito profético de Jesús, y podemos ver que el peso era enorme, porque al pasarlo por ahí Él recoge todo ese peso y lo lleva a la cruz y vence en la cruz. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Vemos una revelación muy profunda. Vemos también que en el Getsemaní apunta en esa oración a la puerta de oro. Esa puerta de oro es la que da directamente al templo, como hemos visto, y que esta es la puerta ahora mismo, como está en Jerusalén. Esa puerta fue sellada cuando los musulmanes tomaron la ciudad, y ellos la sellaron porque, como sabían que la profecía decía que el Mesías iba a entrar por esa puerta, a los judíos, cuando el Mesías entre por esa puerta, los judíos van a ser resucitados, y ellos creen que el Mesías va a entrar por esa puerta. Nosotros creemos que vamos a ser arrebatados y que el Señor va a tener un reino milenario, y en Jerusalén el templo va a ser reconstruido, ¿verdad que sí? Es lo que menciona. Así que si se fijan aquí, alrededor de esa puerta lo que hay es un cementerio. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué el cementerio? Porque los judíos hicieron este cementerio para ellos ser los primeros que resuciten cuando el Mesías entre por la puerta dorada de Jerusalén. Y así que todas esas áreas son lápidas, y mientras más cerca estás de la puerta, más costoso es. Estuve escuchando que hay lápidas y áreas de estas donde puede costar hasta $1 millón enterrarte, los más cerca de la puerta de Jerusalén, la puerta principal hacia el templo, la puerta dorada. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Así que estamos viendo en este estudio, y vamos a ir ya cortándolo todo. Aquí vemos la muralla de Jerusalén, la cúpula dorada, el monte de los olivos, ¿verdad? Estamos viendo que Getsemaní significa para el cristiano muchas cosas en términos de la enseñanza de Cristo. Es, como decíamos, una manera de orar con fe, una manera de orar en paz en el momento de la tribulación. Es una manera de condicionarnos a que sea la voluntad de Dios, aunque pedimos, ¿verdad?, lo mejor siempre. Y que esa oración nos protege de toda tentación y nos fortalece. Amén. Pero también hemos visto que hay una parte profética, y vemos que a través de la palabra y de estudiar, y este recorrido que hemos hecho virtualmente por Jerusalén, que algún día esperamos en el Señor poder quizás estar personalmente allí, podemos ver la parte profética de todos los actos de Jesús. Una cosa maravillosa de cómo Él nos presenta con sus actos y con la palabra y con todo lo que podemos estudiar, lo maravilloso y profundo que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tal si oramos? Te damos gracias, Señor, por tu revelación, por tu palabra, porque tú nos muestras a cada instante cosas maravillosas que nos fortalecen y nos llenan de fe para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, cada día, y en estos momentos donde estamos batallando y estamos quizás en un Getsemaní en todo el mundo, clamamos a ti. Clamamos declarando que tú nos fortaleces contra toda tentación, que nos haces vencedores, pero sobre todo que se hace tu voluntad, no la nuestra, y que tú te llevas toda la gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos la semana que viene.